Buenas noches, estimados colegas. Disculpen el percance, he tenido una urgencia. Muy bien, vamos a empezar entonces. El profesor Anca le va a ayudar con el PPT. Vamos a empezar el día de hoy con conocimientos pedagógicos generales. Siguiente, por favor. Siguiente diapositiva. Muy bien. Primero vamos a recordar qué es el feedback entonces. Vamos a ver. ¿Qué retroalimentamos? Siempre retroalimentamos la tarea, una actividad o una situación. Anterior, por favor. Recuerden que la parte del feedback viene bastante en el examen de nombramiento. Entonces, tenemos dos tipos de feedback, el descriptivo y el constructivo. Recuerden que al estudiante nunca le decimos la respuesta, sino que mediante preguntas, el estudiante tiene que llegar a decirnos cuál ha sido el error. En la retroalimentación descriptiva, en las casuísticas, siempre se elimina las alternativas referidas a la retroalimentación descriptiva, como explicar, mencionar, señalar. Y en la retroalimentación reflexiva, en las casuísticas, la respuesta correcta es la que realiza la retroalimentación por descubrimiento. Recuerden que el estudiante tiene que deducir, inferir. Debe estar orientada, debe guiar mediante preguntas. Es decir, el docente guía las preguntas para que mi estudiante pueda ver cuál ha sido el error, mas no le dice la respuesta. Siguiente. Vamos a ver la técnica del sándwich. En la técnica del sándwich, recuerden que decimos qué es lo positivo del estudiante. Primero vamos a mencionar a mi estudiante todas las fortalezas que él tiene. Y luego sus debilidades o aspectos de mejora. Y finalmente le vamos a decir a mi estudiante nuevamente el aspecto positivo. Entonces, how give constructive criticism? Begging with... Begin with something positive. Luego en el medio, give praise for the person's strong points. Give criticism. Remind the person of their strong point. Nuevamente le decimos lo positivo. Y other support in the areas for improvement. Entonces, esto va a permitir que mi estudiante no se sienta abrumado de repente al recibir una crítica, porque recuerden que los estudiantes los formamos a nivel general, ¿no? No solamente en conocimiento, sino también en los valores y en lo que él pueda sentir. Entonces, la técnica del sándwich es muy buena y completa para que mi estudiante pueda observar la parte que ellos deben de mejorar. Siguiente, por favor. Muy bien. Entonces, recordemos que no debemos hacer en el feedback. En el feedback no debemos hacer un shallow feedback. ¿Y qué cosa es un shallow feedback? Un shallow feedback es un feedback escueto, un feedback de decir sí, está bien o está mal. Si no debemos utilizar un complex language. En el complex language podemos utilizar de repente formas apropiadas, pero no un lenguaje muy técnico. Eso quiere decir. Porque si utilizas a mi estudiante el lenguaje técnico, no te va a poder entender lo que le quieres decir. Entonces tiene que ser un lenguaje básico, según acorde a su nivel. ¿Qué más? Giving example of the student mistakes. Vamos a dar ejemplos del error del estudiante. Eso nunca lo debemos hacer. The student discovered the mistake. Recuerden, si yo le digo a Pepito, Pepito, mira, está mal escrita esa palabra, ese tiempo lo has escrito de manera diferente, no debes haber usado el present continuous, entonces está mal, ¿verdad? Mi estudiante nunca le puede decir el error, sino ellos deben de descubrir. Y recuerden que las alternativas en el examen, hemos visto muchas alternativas
que dice que el estudiante, dice, el profesor le menciona al estudiante el error, el profesor le dijo a Pepito que corrige esta parte del writing, no sé. Entonces, esa parte está mal, porque mi estudiante debe de descubrir cuándo es una respuesta correcta. Cuando yo le digo a mi estudiante, esta palabra tendrá correlación con la siguiente, o de repente le repito la oración, como diciendo, ¿estará bien o no estará bien? Pero no le digo que está mal, sino de repente mi tono de voz también cambia al momento de dar el feedback. Y de repente el estudiante puede observar que esa palabra está mal escrita. Entonces, yo le doy todas las pistas posibles para que mi estudiante pueda identificar el error, más no le digo cuál es el error. Recuerden eso siempre. Y no imperative, ¿no? Yo no mando, no digo, ¿saben qué, Pepito? No, borramos todo y me hacen esto. Eso no. Siguiente. Muy bien. Vamos a ver entonces ahora qué es Activation Prior Knowledge. El conocimiento previo, que es lo que siempre buscamos en la sesión, ¿no? Después de motivar a mis estudiantes al nuevo tema, hacemos el conocimiento previo. Entonces, ¿qué cosa es el conocimiento previo? Se entiende por saberes previos a la información que sobre una realidad tiene una persona almacenada en la memoria. El concepto como tal empieza a emplearse a partir de la segunda mitad del siglo XX por la psicología cognitiva, interesada en el modo en que la mente humana procesa y almacena la información para realizar aprendizajes, partiendo de la existencia de saberes previos. Eso nos menciona Ausubel en 1968. Desarrolla la teoría del aprendizaje significativo o los saberes previos. Entonces, el saber previo tiene que ver en relación al entorno de mi estudiante, a todo lo que ha vivido, todas sus creencias que él tiene y toda la información que ha almacenado. Entonces, cuando tú lanzas una pregunta en la clase, mi estudiante, vas a ver responder esta pregunta acorde a su realidad, acorde a la realidad que ha vivido. Entonces, esa poca información o mucha información que él tenga son sus conocimientos previos. Siguiente, por favor. Muy bien. Entonces, recuperación de saberes previos. Los saberes previos son aquellos conocimientos que el estudiante ya trae consigo, como les mencionaba, que se activan al comprender o aplicar un nuevo conocimiento con la finalidad de organizarlo y darle sentido. Algunas veces suelen ser erróneos o parciales. No hay problema si es erróneo, pero es lo que el estudiante utiliza para interpretar la realidad. Si yo lanzo una pregunta y de repente no es la respuesta, no hay problema, porque es el conocimiento que mi estudiante tiene, según la realidad en la que vive, según su realidad geográfica, según su realidad emocional. Entonces, la respuesta de mi estudiante no va a ser mala ni buena, porque es de acuerdo a lo que ellos entienden o lo que ellos saben o conocen. Y ya luego vamos a continuar en la sesión, ¿no? Guiando a mi estudiante. El conocimiento previo, la recuperación de saberes, es todo lo que mi estudiante posee. Entonces, se construye a partir de sus experiencias, al querer explicar algún hecho o fenómeno cotidiano del mundo que le rodea. No siempre tienen sustento científico, ojo. En algunas ocasiones son explicaciones que cada quien genera por una mejor comprensión de algún hecho o fenómeno. Luego, son resistentes al cambio. A veces cuando tú lanzas una pregunta en la clase, mi estudiante dice, no, profesor, yo creo que es de esta manera porque a mí me enseñaron así. Y es verdad, porque es su realidad de él. Pero a veces tú dices, bueno, pero hay también esta manera. Y le presentas la verdadera manera. Sin embargo, el estudiante se resiste a creer lo que tú le dices, ¿no? Y me dice, no, profesor, pero a mí me han dicho sí, mis abuelos me han explicado de esta manera, y en mi pueblo se hace de esta manera, por ejemplo, ¿no? O en mi realidad. Entonces, es válido también, pero hay una resistencia al cambio. A la vez, también persiste en el tiempo, porque son tantas realidades que ellos han vivido, o sea, por mucho tiempo viven esa realidad que obviamente es difícil creer que de repente haya algo paralelo, ¿no? Ese es el saber previo. En algunos casos también son conocimientos implícitos, es decir, no se manifiestan en lo que el estudiante dice o verbaliza, sino en lo que el estudiante espera que ocurra o, o lo que va a ocurrir en determinadas actividades.
Entonces, recuperación de saberes previos es la realidad de mi estudiante. Todo lo que mi estudiante sepa, todo lo que mi estudiante tenga esa información según su realidad, son sus saberes previos que tú vas a recolectar. Y es muy enriquecedor porque como tenemos estudiantes de diversas partes del Perú, diversas partes, entonces mi estudiante puede dar diferentes opiniones. Siguiente, por favor. Muy bien. Entonces, seguimos con recuperación de saberes previos. Por ejemplo, observamos la imagen. En saber previo, clasificamos fotografías también, de acuerdo con criterios propuestos por los alumnos. Escribimos una definición, damos ejemplos, respondemos preguntas. ¿Cómo hacemos entonces el saber previo? Primero planteamos interrogantes a mis estudiantes, relacionar con sus habilidades, sus destrezas, sus actitudes. Partimos de una situación real, creando condiciones para que recuerden. Obviamente la pregunta es, ¿ustedes recuerdan tal parte? Entonces, ya lo van asociando a su realidad. Presentarles lo que van a aprender también. Todo está asociado al tema que vamos a hacer. ¿Y qué estrategias podemos emplear? Por ejemplo, el diálogo entre el docente y los alumnos. Cuando hacemos la activación de conocimientos previos es enriquecedor porque ya vamos a armar un diálogo, ¿no? A veces se arma un debate, no, pero yo he visto esto, profesor, y en mi casa me dijeron esto, pero en otro país yo he visto que es así, entonces ahí se genera como un diálogo. Discusión también, con preguntas abiertas. ¿Y qué creen que pasaría si? Entonces mi estudiante se va a explayar. Otro que tenemos que tener en cuenta es el análisis del problema, los casos, las pruebas de entrada, las vistas guiadas, recorridos guiados, juegos de roles también. No solamente lanzamos preguntas, sino podemos hacerlo de repente mediante un roleplay. Entonces, ¿cómo saber si el proceso está bien realizado? ¿Las acciones me están permitiendo explorar los saberes o recoger los conocimientos previos? El tema a trabajar es cercano a ellos. Las estrategias permiten que identifiquen el tema a trabajar. Incorpora elementos, familia, escuela, comunidad y sus aspectos. Siguiente, por favor. Muy bien, entonces, en el examen de nombramiento, ¿qué viene? Siempre realizas preguntas, es la opción uno. Hemos visto que en la diapositiva anterior había muchas formas de activar los saberes previos, pero la que es más común y viene en el examen es realizar preguntas, que es la más sencilla, la que todos sabemos. Entonces, los saberes previos viene antes del conflicto cognitivo. En las casuísticas siempre, ¿cómo realizamos las preguntas? Lanzamos la pregunta y necesitamos lluvia de ideas, el diálogo, o también nos podemos apoyar con organizadores visuales. Siguiente, por favor. Bueno, continuamos. A ver, tenemos un caso. Juan, docente de Historia, Geografía y Economía, realiza una sesión de aprendizaje con los estudiantes del primer grado de secundaria. Muy bien, sesión de aprendizaje. Sobre la vida de Miguel Grau. Faltando pocos minutos para terminar su clase, deja una tarea para su casa con la siguiente consigna: realizar una infografía sobre la vida de Miguel Grau, sin verificar que sus estudiantes dominen la elaboración de infografías. En la fecha indicada, solo 4 de los 30 estudiantes presentaron sus trabajos. Imaginen, 4 nada más. ¿Por qué no habría presentado los trabajos los demás estudiantes? ¿Qué ha pasado? Vamos a ver. Juan generó poco interés en la presentación de sus tareas. B, a la mayoría de los estudiantes les desagrada el área de historia, geografía y economía. C, los estudiantes no encontraron. Ay, se fue el PPT.
Ok, los estudiantes no encontraron suficiente información sobre Miguel Grau. O D, Juan omitió indagar sobre los saberes previos de sus estudiantes. Entonces, si volvemos al texto, me dice que Juan mencionó sobre hacer una infografía, pero que no verificó si mis estudiantes habían entendido la consigna o no. Omitió lo más importante. Si yo te digo, a ver, vamos a realizar, no sé, una palabra técnica, por ejemplo, de los médicos, tú no lo vas a hacer porque ni siquiera sabes qué es, quizás. Entonces, es muy importante que verificar que mis estudiantes sepan de lo que tú estás hablando, de lo que tú has mencionado, corroborar siempre la información. A ver, de lo que yo he dicho, ¿quién me puede explicar cuál es la tarea? Muy bien, Pepito, ahora otro voluntario, ahora Susi, ahora María, muy bien. Entonces, ¿quedó claro? Sí, quedó claro. Ahí recién puedo verificar que mi estudiante haya recibido bien la información. Recuerden, siempre tenemos que verificar. Entonces, Juan omitió ver si tenían saberes previos o no de la infografía. Entonces, si mi estudiante no tiene el conocimiento, yo no he profundizado en el saber previo, mi estudiante no va a poder realizar la acción que quiero, la tarea que quiero. Muy importante ello. Siguiente, por favor. Muy bien, tenemos otro caso. El profesor Santiago va a trabajar en la próxima unidad didáctica, las características de la narrativa oral. Muy bien. ¿Qué, qué estrategia será la más adecuada para recoger los saberes locales de los estudiantes? Letra A. Seleccionar un par de historias locales y dárselas a sus estudiantes para que las lean en clase. Letra B. Invitar a un cuentacuentos para que relate a sus estudiantes el desarrollo de su quehacer literario. O letra C, pedir a sus estudiantes que dialoguen en grupos acerca de los mitos y leyendas locales que conocen. Lógicamente es la letra C. ¿Por qué? Porque recuerden que cuando tú ya le das al estudiante la tarea toda hecha, esa nunca va a ser la respuesta. Traer a otra persona que haga el trabajo por ti tampoco es. Siempre la respuesta será lo que mi estudiante produzca. En este caso va a ser un diálogo. Entonces, en ese diálogo van a interpretar, van a analizar. Entonces, característica de la narrativa oral, quiero sus saberes locales, pedir a los estudiantes que dialoguen en grupos acerca de los mitos. ¿Qué saben de los mitos de su localidad? ¿Saben alguna leyenda de aquí? Sí, he escuchado la leyenda de, no sé, del Pistaco. Y ahí empieza todo lo enriquecedor, sus saberes previos de su localidad. Siguiente. Muy bien, vamos a pasar ahora al conflicto cognitivo. ¿Qué es el conflicto cognitivo? El conflicto cognitivo, bueno, viene después de los saberes previos. Recuerden que primero es el saber previo. Ahora viene el conflicto. Es el cambio conceptual o reconceptualización que genera en los estudiantes una situación contradictoria entre lo que ellos saben, conocimientos previos, su conocimiento, yo tengo ese conocimiento, a mí mi mamá, mi papá o mi comunidad me dijeron esto, y los nuevos conocimientos, provocando un desequilibrio cognitivo que conduce a un nuevo conocimiento más amplio y ajustado a la realidad, y sigue enriqueciéndose en nuevos procesos de aprendizaje a través de ciclos evolutivos. Entonces, distancia y relación entre los saberes previos y el nuevo saber. Cuando queda la duda, la incertidumbre es el punto de partida para la indagación. Amplía su comprensión y obtiene su respuesta. Entonces, cuando tú al estudiante lanzas la pregunta, él tiene su conocimiento previo, ¿verdad? Lo que cree la realidad. Pero cuando tú le mencionas otra realidad paralela, mi estudiante entra como que, ¿cómo profesor? ¿Esto es verdad lo que usted me dice? Yo no recuerdo haberlo dicho, o si será cierto. Ahí entra en conflicto lo que mi estudiante sabe y el nuevo saber. Entonces es muy enriquecedor porque ahí ya mi estudiante va a indagar. Voy a investigar más. Vamos a investigar en esta clase sobre esto. Sí, profesor. Entonces ahí parte también del conflicto, también parte de la motivación. Entonces, mi estudiante va a ampliar ahí su conocimiento y su comprensión. Muy bien. Siguiente, por favor.
Muy bien. Se produce un conflicto cognitivo cuando se rompe el equilibrio cognitivo, recuerden. El organismo, en cuanto busca permanente el equilibrio, busca respuestas. Recuerden que todos los seres humanos buscamos respuestas, el por qué, ¿verdad? Se plantea interrogantes, investiga, descubre, etcétera, hasta llegar al conocimiento que le hace volver de nuevo al equilibrio cognitivo. Cuando ya mi estudiante, primero tiene su saber previo, luego entra en conflicto, no entiende qué está pasando, o tu saber no lo sabía, y luego cuando ya investiga, ya desarrollamos la sesión, vuelve nuevamente al equilibrio porque ese conocimiento ya está, como si ya se transfirió a su nuevo bagaje que él tiene, ¿no? De información. Siguiente, por favor. Muy bien, vamos con otro casito, a ver, para seguir analizando. Los niños del aula de 5 años están desarrollando el proyecto Aprendemos a preparar alimentos saludables. Hoy prepararán ensalada de verduras. Luego de lavar y picar las verduras, los niños se disponen a preparar el aliño para sus ensaladas. Para ello, la docente entrega a cada mesa un recipiente con vinagre, otro con aceite y un poco de sal y pimienta. Luego le pregunta, ¿qué cree que pasará si juntan el aceite con el vinagre y lo remueven? ¿Qué dicen los niños? Se mezclan. Ese es su saber previo. Yo entiendo que si tú echas todo, ni se mezclan. Su saber previo. Entonces la docente les pide que viertan ambos líquidos en un solo vaso transparente y luego lo remuevan con una cuchara. Los niños observan sorprendidos que después de unos momentos ambos líquidos se separan. ¿Qué proceso de aprendizaje está promoviendo la docente en su última intervención? ¿Cuál ha hecho entonces? ¿Metacognición, conflicto cognitivo o saberes previos? A ver, pónganme en el chat. A ver, díganme. Muy bien, conflicto cognitivo, excelente. ¿Por qué? Porque arriba ya está mi saber previo, ¿verdad? De mis estudiantes. Mis estudiantes me dicen que se está mezclando. A mí se mezclan porque yo voy a meter todo en un recipiente y obvio que se va a mezclar su conocimiento previo. Pero luego que observan que no se mezcla y se separa, ahí entra en conflicto. Me dicen, ¿pero cómo se separa? Si yo sabía que se mezclaban, no sabían ese conocimiento. Entonces entran en su conflicto cognitivo. Muy bien, era conflicto, excelente. Siguiente, por favor. Seguimos entonces. ¿Qué es andamiaje? Dentro de nuestros conocimientos tenemos que saber el andamiaje. El andamiaje es el conjunto de ayudas. Siempre tenemos estudiantes que a veces no logran el nivel esperado, a veces no llegan a la meta por diferentes factores familiares, cognitivos, etcétera. Entonces, ¿qué debo hacer con mi estudiante? ¿Lo debo dejar ahí en su libre albedrío? No, debo siempre apoyar a mi estudiante y buscar las diferentes maneras, diferentes estrategias para que mi estudiante pueda analizar, pueda interpretar, pueda llegar a la meta, pueda realizar una excelente sesión. Entonces, ¿qué es mi andamiaje? Es el conjunto de ayudas, orientaciones e información que los estudiantes reciben. Estas ayudas facilitan el acceso a nuevos aprendizajes. No se debe explicar o describir los pasos, sino orientar o guiar mediante preguntas para que el estudiante mismo llegue al aprendizaje. El andamiaje es un proceso donde el docente guía desde el inicio. Por ello, la secuencia recomendada para realizarla es la siguiente. Siguiente, por favor. Muy bien. Por ejemplo, tenemos, no todos los estudiantes tienen el mismo nivel, ¿verdad? Entonces, ¿qué necesitamos? Un andamiaje. Este andamiaje tiene características.
es ajustable y temporal. Yo no toda la vida, todo el año, o los 10 años que mi estudiante le voy a enseñar, va a tener su andamiaje. El andamiaje es solamente por el momento, para que mi estudiante pueda pues darle un empujoncito a que él pueda realizar la sesión, a que él pueda realizar la meta, a que él pueda desarrollar la clase. Sin embargo, no es recomendable pues que todas las clases le estés dando andamiaje. No, eso es solamente al inicio. Luego ya va soltando hasta que mi estudiante se vuelva independiente. Lo que se busca al final es la independencia del alumno. Es por ello que se va quitando el andamiaje. Le vas quitando las ayuditas, ¿no? Así como cuando hacemos el speaking y hacemos con prompts, le ponemos unas frases para que mi estudiante se guíe. Ok, ese es al inicio. Pero ya cuando mi estudiante ya domina el speaking, yo ya le lanzo la pregunta y mi estudiante habla. Yo ya no tengo por qué darle palabritas o frases para que mi estudiante se guíe. Ya no, ya. Ese es solamente el inicio. Muy bien. Siguiente, por favor. Muy bien. Dentro de andamiaje tenemos scaffoldings, nuestros recursos, ¿verdad? Puede ser de repente, mi estudiante no recuerda cómo se escriben las palabras, es muy difícil que se las aprenda. Ok, hago flashcards, imágenes con imagen con su texto. También, ¿qué más? Pueden crear pequeños cuentos o tener cuentos también con vocabulario para que mi estudiante se pueda guiar. Ok, Miss, no recuerdo su vocabulario. Ok, en grupos, en cada mesa tenemos nuestro cuadernito de vocabularios. Ábrelo, ahí te puedes guiar de las oraciones, están en contexto y puedes hacer tus nuevas oraciones. Ah, ya, ya. O de repente en bubbles, en burbujitas, tenemos quizás lluvia de ideas para que mi estudiante se pueda guiar en el writing o que puede guiarse en el speaking. Entonces son recursos, son ayuditas pequeñas para empujar a mi estudiante a que logre desarrollar su habilidad. Speaking, writing, listening, no sé. Pero que estas estrategias se van a quitar de a poquitos para que mi estudiante lo pueda realizar solo, para que mi estudiante logre su independencia. Siguiente. Muy bien. Ahora llegamos a la metacognición. ¿Qué es la metacognición? Es la reflexión sobre el contenido del aprendizaje y la forma del aprendizaje, la utilidad del aprendizaje y las dificultades del aprendizaje. Es decir, es como que yo hago una reflexión de todo lo que he realizado en mi sesión. Entonces, ¿cuáles son las preguntas para el metacognición? ¿Qué aprendiste? ¿Cómo lo aprendiste? ¿Para qué servirá lo aprendido? ¿Qué dificultades o problemas tuviste al aprenderlo? A ver, chicos, ¿qué fue lo más difícil? Ah, fue eso, no pudimos realizar ello, lo otro. Ya, ¿y cómo podemos superarlo, estas dificultades? Ah, mire, voy a tener mis recursos, mi estrategia tal, voy a hacer mi estrategia de reading, voy a hacer mi underlining. Entonces ellos se van a mencionar cómo pueden superar sus dificultades. Entonces, las preguntas generales de la metaconexión es: ¿qué he aprendido? ¿Cómo lo he aprendido? ¿Qué resultó difícil? ¿Cómo lo puedo mejorar? ¿Para qué me sirve? Recuerden que la metacognición es durante o al final del proceso de enseñanza. No solamente al final, puede ser durante también. Siguiente. Muy bien. ¿Qué más necesito? A ver, para mi sesión. Esto es muy importante y también viene en el examen. Motivación. ¿Qué es la motivación? Es el proceso permanente que incita a los estudiantes a perseverar en la resolución del problema en la unidad planteada en su conjunto y sus respectivas sesiones. Se debe mantener en alto la motivación o el interés por la tarea. Le exige al docente poner mucha atención a los aciertos y errores de los estudiantes para que su acción incentivadora tenga base en las posibilidades de cada uno. Ese es Minedu 2014. Entonces, la motivación parte del interés, de cómo yo, mi estudiante,
Mediante diversas estrategias hago que le guste, ¿no? Que le guste mi curso, que de repente la habilidad que no le gusta, uy, no, listening, ya empezó la MIG, yo no entiendo nada, yo nunca sé, porque eso es así, ¿no? Yo no sé, ya se echan a la tumba, a la tierra. Ay, ya no sé, a mí nunca me gusta, a mí que... Entonces tú tienes que ver la manera de ver las diferentes estrategias para motivar a mi estudiante a que le guste, pues, la materia, porque esa es la idea, ¿no? Tenemos que capturar nuestros peces, como se dice. Entonces, esas estrategias que para que el docente motive y pueda mi estudiante, pues, desarrollar las diferentes habilidades que nos piden en el inglés. Vamos a ver los diferentes tipos de motivación también. A ver, siguiente, por favor. Muy bien, entonces recordemos. Motivación para el aprendizaje. Es el proceso permanente mediante el cual el docente crea las condiciones, despierta y mantiene el interés del estudiante por su aprendizaje. Para motivar, ¿qué debemos de hacer como docentes? A ver, orientar los propósitos, contenidos y actividades de aprendizaje en función de los intereses y necesidades de los estudiantes. Es decir, no todo partimos tal cual nos dice el Minedu, sino que también busquemos lo que le gusta a mi estudiante. De repente, ay, a mi estudiante le gustan los Pokémones. Muy bien, la clase de hoy está orientada a hacer un tema con el Pokémon. Vamos a hacer crear oraciones con Pikachu, con Charmander. Entonces, algo que les guste. Para ello tienes que tú, como docente, conocer a tus estudiantes. Si te toca un nivel de repente que no te agrada, un nivel menor, de repente primero, segundo, o te gusta quinto, tú tienes que ser uno más de ellos, uno más de tus adolescentes o de repente de tus estudiantes de primaria, no sé. Tienes que conocerlos, meterse en el mundo de tus estudiantes, como se dice, ¿no? A ver qué le gusta, no sé, le gustan los chinos, esas canciones coreanas, ¿no? Que están de moda, ya ahí traer canciones sobre los coreanos que le guste, entonces los voy a motivar. Tienes que buscar diferentes estrategias pues para motivarlo, pero para ello tenemos que conocerlos, ¿verdad? Muy bien, ver los intereses de nuestros estudiantes. Diseñar actividades y procedimientos claros y diversos que permitan alcanzar los propósitos de aprendizaje y las metas personales de los estudiantes. Entonces, vamos a diseñar diversas actividades para que mi estudiante pueda pues trabajar. Tiene que ser clara, estas tienen que ser claras, precisas. ¿Qué más? Diseñar actividades de acompañamiento también y ayuda que permite al estudiante superar sus dificultades durante su aprendizaje. Vamos a hacer el acompañamiento, el feedback también, cómo vamos retroalimentando, vamos viendo qué mi estudiante necesita superar y junto, poco a poco, mi estudiante va a ir llegando a su meta, va a ir desarrollando sus habilidades en inglés. Muy bien, siguiente, por favor, next. Muy bien, dentro de las motivaciones tenemos dos. Tenemos motivación intrínseca y motivación extrínseca. ¿Qué quiere decir? Motivación intrínseca surge dentro de la persona, obedece a motivos internos, ejerce los intereses y las capacidades personales. Por ejemplo, hacer algo por autodeterminación, curiosidad o desafío. En cambio, la motivación extrínseca surge por incentivos externos. Por ejemplo, hacer algo para obtener recompensa o evitar castigo. Ay, perdón, mi micrófono estaba apagado. Un segundo. Listo, motivación intrínseca. Surge dentro de la persona, obedece a motivos internos, ejerce los intereses y las capacidades personales. Por ejemplo, hacer algo por autodeterminación, curiosidad, desafío o esfuerzo. Y la motivación extrínseca surge por incentivos externos. Por ejemplo, hacer algo por recompensa o evitar castigo, complacer a otros. Siguiente.
Siguiente, por favor. Muy bien. Entonces, para motivar a los estudiantes, tenemos que hacerlos partícipes en todo momento de la sesión. Incrementar la motivación de tus alumnos. Ay, la anterior, por favor. Ahorita vamos a ver con mes escolar. La anterior, ajá, ahí. Gracias. Muy bien, entonces para la motivación debemos despertar su curiosidad, apelando al factor sorpresa. Debe traer algo diferente para la clase. ¿Qué más? Intentar asociar las actividades de la clase con los intereses del estudiante. Como les dije, deportes, música y cultura. Maestra, su audio. Ah, ya, disculpen. Luego, utiliza juegos y actividades, tanto presenciales como online, para hacer las clases más divertidas. Es decir, debemos de llenarnos de diferentes estrategias, no solamente de manera tradicional, sino también busquemos la tecnología. Por ejemplo, ahora el Kahoot, el quiz, las herramientas que hemos utilizado en pandemia, también las podemos utilizar con mis estudiantes hasta ahorita, ¿verdad? Quizás en un momento. Siguiente, introduce variedad en la organización y estructura de las clases. Hacerlos partícipes en todo momento de la sesión. Recuerden, siempre. Siguiente. Siguiente, por favor. Siguiente. Muy bien, convivencia escolar. Normas de la clase. Por ejemplo, ser puntual al entrar a la clase sin correr, escuchar a los compañeros, cuidar el material. Todo esto para establecer las reglas de la clase. El anterior, por favor. Siempre debemos hacer que los estudiantes lo realicen. No que el profesor ya venga con todas las reglas de todos los años que ya sabe. Ah, chicos, vamos a hacer estas reglas tal. No, sino que mis estudiantes puedan crear ellos mismos. El anterior, por favor. Muy bien. Entonces, dentro de todas las reglas, siempre el estudiante tiene que crearlas. Por ejemplo, levantar la mano para hablar, respetar al compañero, etcétera. Ahora, vamos a recordar esto que es muy importante que viene en el examen. Ajá, muy bien, gracias. Las normas de la clase. Por ejemplo, entrar en clase sin correr, escuchar a los compañeros, cuidar el material de la clase, mantener la clase ordenada, no reírse de los errores de las demás, sentarse correctamente en la silla. Siguiente. Siguiente diapositiva. Dentro del examen de nombramiento vienen palabras claves, mecanismos que son positivos y negativos, recordemos. ¿Ok? Vamos a ver ahora. Mecanismos positivos. Promueve la autorregulación. Por ejemplo, calmarnos, respirar, cuando ocurre un conflicto en clase puede ser. ¿Cómo se sintieron en ese momento del suceso? ¿Qué harían si se pusieran en el lugar del otro? ¿Cómo se sintieron? Empatía, necesitamos desarrollar eso. Y cuando hay un conflicto debemos preguntarle, ¿qué alternativas de solución proponen ellos? Se descarta siempre el pedir disculpas, apretón de manos, sin reflexionar.
Ahora, mecanismos negativos. Los mecanismos negativos que nunca debemos marcar en el examen son mecanismos de maltrato, medidas extremas que atemorizan a los estudiantes o dañan su autoestima, a los que hablan mientras yo explico, les voy a quitar su lonchera, por ejemplo. Niño que conversa no va al recreo. Todo eso no podemos poner en el examen. Advirtiendo sobre las sanciones y consecuencias, dar órdenes de forma impositiva, controlar excesivamente el actuar de los estudiantes o dar recompensa o premio material por un buen comportamiento. Eso tampoco podemos darle. El niño que se portó bien le voy a traer un caramelo, una estrellita. No, eso no va en el examen. Hay veces ponen las alternativas de esta manera, pero no podemos poner. Siguiente. Muy bien. Tenemos casi para la parte final empatía. Es la capacidad de entender los pensamientos y emociones ajenas, es ponerse en el lugar de los demás y compartir sus sentimientos. Preguntar a cada estudiante cómo se sintieron, luego ayudarlos a describir qué comportamiento suyo podría haber causado el problema y pedirles que compartan lo que esperan unos de otros. Siguiente, por favor. Ya ni más, maestra. Ok, muy bien. Entonces vamos a empezar con el análisis de casos. ¿Puede compartir, por favor, profesor Giancarlo, el análisis de casos? El Word. Consulta, ¿cómo vamos a hacer con el resaltado? Ya, yo le voy a guiar. ¿Ah? Yo le voy a mencionar. ¿Cómo? No entiendo. Le voy a mencionar las palabras resaltadas. Mm, ya, un momento. Recording in progress. Listo, maestra, ya está. Ya, muy bien. Empezamos entonces. 63. Here is the email Jorge, another student's wrote. Vamos a analizar este email. ¿Qué querrá decirnos? A ver. From Jorge to Zulema. Subject, visit in New Year's Eve. Hi, Zulema. I invite you to celebrate New Year's Eve. If in my house in Peru, we celebrate New Year's Eve in December. We do party and dance. People use yellow clothes. We cook chicken and drink wine. We eat grapes at 12. You have fun. Take care, Jorge. Jimena wants to give Jorge constructive feedback. Vamos a subrayar constructive feedback. Constructive feedback. So that he reflect on his mistakes. Vamos a reflexionar en los mistakes. Reflects, and reflects mistakes. Which of the following piece of advice is more appropriate? Subrayamos more appropriate for Jimena purpose. Vamos a dar un constructive feedback, recuerden lo positivo. No castigo, no digo tampoco los errores. Y vamos a reflexionar. Vamos a ver, letter A. The content of your writing is okay. However, there are some punctuation mistakes in. I have included commas and period where necessary. Letter B. The message is clear, but you haven't used commas and periods adequately. Remember, commas help you separate cause and periods, introduce new ideas. Letter C. The purpose of inviting someone was achieved.
On the other hand, what do you think about the punctuation? How can you improve the flow of your message? The flow of your message. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son esas alternativas? Es un constructive feedback. Recuerden la teoría. No decimos los errores, sino el estudiante construye. Voy a darle 5 minutes to analyze y me dicen primero cuál descarta.
Muy bien, 2 minutes. Me ponen en el chat. ¿Cuál descarta? Muy bien, tengo una respuesta. A ver, escriban los demás. A ver, vamos a ver el chat. Me dicen. Muy bien, excelentes descartes, ¿ah? Primero vamos a descartar letter A. Vamos a subrayarlo de verdecito. ¿Por qué descarto letter A? Me dice, the content of your writing is okay. Toda la A es de verde, toda la A es de verde. Entonces, me está diciendo que está ok su writing, así estamos bien, ¿verdad? However, there are some punctuation mistakes. Aquí ya le dice el error, le dice que hay errores de puntuación. ¿Y qué dijimos? Que en el feedback no debemos de decir cuál es el error. I have include comas and period where necessary. Y encima le dice que tiene que incluir todo lo demás. Comas and period where necessary. Todo ello es descartado. Toda la A descartada. Muy bien. La A no es la respuesta. Porque ya le está diciendo, pues, cuál es el error. ¿Y qué dijimos? Que en el examen de nombramiento nunca ponemos cuando el docente dice la respuesta. El estudiante tiene que saber su error, pero mediante que ellos descubran el descubrimiento. Muy bien, ¿qué más descartamos? A ver, letter B me dice, muy bien, descartado también letter B. Vamos a subrayarlo de verdecito. The message is clear, vamos bien. But you haven't used commas and period adequately. Nuevamente le está diciendo el error. Remember, commas help you separate clauses and period introduce new ideas. También le está diciendo cuál es el error o qué es lo que tiene que haber hecho, ¿verdad? Mira, Pepito, está mal, tú tienes que haber usado comas, tienes que haber puesto el punctuation, está mal esto. Lo mismo, no debemos decir al estudiante. Descartamos la letra B también. Toda la letra B descartamos. ¿Y cuál es the answer? Letter C. La letra C de amarillito. Dice, the purpose of inviting someone was achieved. Hasta ahí estamos bien. Muy bien, está logrado. Que has invitado a alguien, dice en su email. On the other hand, mira, no le dice la respuesta, le hace preguntas. What do you think about the punctuation? ¿Qué pasa con la puntuación? ¿Qué crees? A ver, tu puntuación. How can you improve the flow of your message? ¿Cómo puedo yo mejorar the message? ¿Le está diciendo la respuesta? No, lo está invitando a reflexionar si lo que ha escrito o lo que ha realizado está bien o no. No le dice, ¿sabes qué, Pepito? Tal, esto está mal, cambia por esto, eso tiene que ir así. No, lo invita a reflexionar. Por lo tanto, 63 es letter C. Muy bien, hacen acordar la teoría del feedback. Excelente. Constructive feedback. Recuerda, el estudiante descubre. No le dice el profesor la respuesta. Seguimos, 51. Un poquito larga es. Ya, a ver. Seguimos. Franco's second graders have been practicing describing family relationship. Muy bien, subrayamos describing family relationship. Vamos a escribir, ¿no? La relationship de las familias. Okay, thank you. He shows the student a picture of a family tree and tells them to describe the family relation orally using possessive nouns. Subrayamos orally using possessive nouns. Orally using possessive nouns. Siempre cuando les piden algo específico, eso sí tienen que subrayarlo para ver qué nos piden, qué debemos escribir. The students practice in pairs, and then the teacher calls on volunteers. During the practice, one student comes up with the following example. Subrayamos, Homer is Lisa's father. Homer is Lisa's father. Hay un error, ¿verdad? Claro, de pertenencia. Entonces, aware of the situation. Subrayamos, Homer is Lisa's father. Después del example. Maestra, le he puesto control remoto. Ah, A ver, ¿puede usted resaltar con su celular? a ver un segundito. Sí, puede. Yo no hice Ah, eso. Ajá.
Resaltar fue ahí. A ver. Me sale el mouse. Claro, porque usted tiene el mouse ahora. Intenta resaltar. A ver. Um, voy a buscar. No, no puedo. Ya. ¿Qué palabra resalta? Ya, a ver. Homer is Lisa's father. Aware of the situation, Franco wants to use an appropriate technique to correct the student mistake on the spot. Queremos darle una apropiada technique. Ajá, muy bien. Given Franco's goal, which of the following action is most appropriate? Queremos the action most appropriate. Letter A, indicate a mistake by saying that's not quite right. Then ask another student to say the correct form. Letter B, echo the student sentence, emphasizing the mistake to draw the learner's attention to it. Then ask the students to say the sentence again. Letter C, ignore the student's mistake and let him finish. Then, when all the students finish participating, remind them use of the apostrophe to indicate possession. Muy bien, queremos ver este ejemplo. Homer is Lisa's father. Queremos appropriate technique to a student's mistake. ¿Cuál de las letras A, B o C es la apropiada? Para decirle a mi estudiante que está mal, ¿no? Homer is Lisa's father. Necesitamos el apóstrofe, ¿verdad? A ver. 5 minutes. Vamos a analizar. 5 minutes to analyze. Listo, me ponen en el chat cuál descartan. A ver, any ideas? ¿Alguna idea? Escriben in the-
Muy bien, tengo un descarte. Me dice la letra A. Excelente descarte. Vamos a eliminar la letra A. Vamos a ponerlo de verde. Indicate a mistake by saying that's not quite right. Then ask another student to say the correct form. O sea, le indico al estudiante, le digo el error, digo que no está correcto y encima le digo a otro niño que diga la respuesta correcta. No, porque le estoy bajando de estima, lo estoy humillando a mi estudiante. No estoy dando la oportunidad de que mi estudiante interprete su error. Excelente descarte. La letra A descartada. ¿Cuál es the answer entonces? ¿Letter B o letter C? ¿Qué me dicen en el chat? A ver, voy a leer el chat. Muy bien, excelente. Entonces descarto la letra C. Ignore the student's mistake and let him finish. No puedo nunca ignorar el error del estudiante tampoco, ¿verdad? Ah, no, entonces como no le puedo decir su error, lo ignoro. No, tampoco. Then, when all the students finish participating, remind them use of the apostrophe to indicate possession. Encima le tengo que decir que falta el apóstrofe. No, tampoco. En cambio, la letra B es la respuesta. ¿Por qué? Porque me dice, echo the student sentence, emphasize the mistake, to draw the learner's attention to it. Ask the students to say the sentence again. Entonces, cuando tú vuelves a repetir la pregunta, das énfasis al error. No dices el error, sino estás repitiendo. Entonces, es Homer is Lisa's father. ¿Yes? Como diciendo, ¿está bien? Ah, ahí mi estudiante se va a dar cuenta que no está bien la oración, ¿verdad? Muy bien, excelente descarte y excelente respuesta. Descartamos letra A y letra C. Respuesta es letter B. 51 is letter B. Muy bien, marcamos, por favor. Ahora, siguiente. Pasamos a la 80. A ver, la letra B es la respuesta, ¿no, maestra? Sí, la letra B es la respuesta de amarillito y las demás descartadas. Muy bien, los descartes en el chat. 81. A teacher noticed that one student is making the following mistake. Fly 39 go to Paris. What should the teacher do to correct the mistake? 309 go to Paris. Subrayamos flight 309 go to Paris. Entonces, what should the teacher do to correct the mistake? ¿Qué debemos hacer para corregir este error? Letra A. The teacher lets the student finish. Then ask him to write the conjunction of the same verb with different pronouns. Letter B. The teacher repeats the wrong utterance clearly, fly 309, and waits for the right tense from the students. Letter C. The teacher corrects what the student said after the student finished his participation. Letter D. The teacher interrupts a student and asks the rest of the class to correct the mistakes. Vamos a analizar. 5 minutes. Queremos corregir este error, pero ¿de qué manera lo vamos a corregir? Vamos a analizar. 5 minutes. Me dicen cuál descartan en la ITIWA.
Ajá, tengo algunas respuestas en el chat. Un minutito más. Buen descarte a la letra D. Muy bien, a ver, entonces. Excelente. Me han escrito en el chat que descarta la letra D. ¿Qué dice la letra D? The teacher interrupt the students and ask the rest of the class to correct the mistake. Nunca podemos interrumpir a mi estudiante, acuérdense. No podemos interrumpir ni tampoco decir, no, tú, ya está mal. A ver, ¿quién más va a responder? No, eso descartado completamente. ¿Ah? Excelente descarte. La letra D descartado. ¿Cuál otro descarto? A ver, voy a ver el chat que me han escrito. ¿Cuál otro descarto? Letra A. Muy bien, ¿ah? The teacher lets the student finish. Then ask him to write a conjunction of the same verb with different pronouns. No tiene nada que ver que hagan ese tema. Escribir los conjunction, no. Muy bien, no tiene nada que ver con que es tema del flight 309 go to Paris. Excelente. Descartado la letra A y la letra D. Descartamos. What is the answer entonces? What is the answer? A ver, voy a leer el chat. Muy bien, mis Berito, mis Vilja, mis Jessica. Letter B. The teacher repeats the wrong utterance clearly. Flight 309. Como diciendo, ¿está bien? And waits for the right tense from the students. Cuando yo le hago como que la repregunta a mi estudiante dice, sí está mal. No, Miss Teacher, era goes to Paris. Ya. Entonces el propio estudiante va a interpretar. Yo le vuelvo a repetir. Excelente. The answer is letter B. 81 is letter B. 81, letter B. Good job, buen descarte, colegas, excelente. Ya estamos más habilidosos. Seguimos entonces. C24. ¿Bajamos C24? Muy bien, seguimos. First, Karina wants to active her students' prior knowledge on that topic. Muy bien, conocimiento previo, entonces, ya hemos visto las características. Giving that teacher purpose, which of the following activity is least appropriate? Cuidado con las partes de que están en negrita. ¿Cuál es la menos apropiada entonces? Para el conocimiento previo. Quiero la menos. Quiere decir que todas las alternativas que tengo son buenas, son apropiadas, pero hay una que no es la apropiada. Letter A. Play a video about free time activities people usually do. Tell the students to identify the name of those activities and write them down in their notebooks. Call on some volunteers to share their answer. Letter B. Write free time activities on the board and tell the students to think of all the words they can relate to that phrase. Invite some students to go to the board and write the words they thought of. Letter C. Show the students some pictures of free time activities. Ask the students which of those activities and or others they do in their free time. Have they exchanged ideas and then call on volunteers? Muy bien. Quiero la menos apropiada para un prior knowledge. Pueden revisar el PPT de la teoría y me dicen cuál descartan. 5 minutes.
Muy bien, a ver, tengo ahí una respuesta. Ajá, ya me da la respuesta. Ya, muy bien, a ver, ¿cuál primero descartamos entonces? Vamos a descartar letter B, porque sí está correcto, ¿verdad? Writes free activities on the board. Muy bien, free activities está muy bien. Until the students to think, van a pensar. All the words they can relate to that phrase. Excelente, activación. Invite some students to go to the board and write the words they thought of. Muy bien, es una activación de conocimiento previo porque van a escribir, ¿no? Lo que ellos conocen. What else? Letter C, show the students some picture of free time activities. Ya, excelente. Ask the students which of those activities and or others they do in their free time. Have them exchange ideas. Van a intercambiar ideas. Muy bien, excelente para intercambiar. Porque dijimos que el conocimiento previo también es un diálogo, ¿verdad? Sí. En cambio, la letra A me dice, play a video about free time activities people usually do. Pero es un video de otras personas, no es un conocimiento de ellos. Tell the students to identify the name of those activities and write them down in their notes. Call on some volunteers to share their answers. Encima van a escribir. Pero y la pregunta y los saberes previos no están en esta respuesta, ¿verdad? No están. Muy bien, buen análisis. 74 is letter A. Excelente. Muy bien, ¿ah? Good análisis. No se han equivocado en nada el día de hoy. Vamos a la 56. A la 56. Muy bien, 56 chiquita. Teacher is about to start a class on the topic. I wish I had studied more. Which of the following activity is appropriate to activate prior knowledge on this topic? A. Make students talk about time they fail an important exam. Letter B. Make students share some tips on how to organize for an exam. Letter C. Make students write a list of subjects that they consider demanding. Letter D. Make students share how their parents encourage them to study more. Muy bien, queremos sobre este topic, I wish I had studied more. Quiero saber cuál es la estrategia más apropiada para el prior knowledge. Vamos, 5 minutes.
A ver, dígame cuál descartan. ¿Cuál descartamos? Muy bien, la B me dicen. A ver, make a student share some tips on how to organize for exam. Muy bien, ¿qué tiene que ver los tips para la organización del examen? Si yo quiero el conocimiento previo y el conocimiento previo es a base de la experiencia, ¿verdad? Muy bien, buen descarte, letter B. ¿Cuál otro descarta? A ver, voy a ver el chat. Letter C. Muy bien. A ver, hemos descartado la letra C. Make students write a list of subjects también. ¿Qué tiene que ver los subjects con el conocimiento previo? That they consider demanding encima. Muy bien, buen descarte. Entonces, what is the answer en la 56? ¿A o es letter D? A ver, ¿qué me dicen en el chat? Muy bien, Miss Maribel. ¿Qué más me dicen? Muy bien, Miss Jessica. 56 is letter A. Make students talk about a time they fail an important exam. Que hablen sobre un examen que ellos han desaprobado, ¿verdad? Porque el tópico es I wish, yo deseo yo haber estudiado más. Entonces, con esta experiencia, con su propia experiencia, ellos van a activar su conocimiento previo. Excelente. 56 is letter A. Vamos con 57. Good análisis, ¿ah? Excelente. Thank you in the chat. Muy bien, ahí están activos, ¿ah? 100% activados. Vamos al 57, que es un poquito larguita. Ok, a ver. Vamos a ver en dos partes, creo. Ah, un ratito. 57. Subimos, creo, ahí. Muy bien, a ver. Ajá. Ya, ahora sí está completo. The teacher is about to work on describing past events. Quiero past events. He wants to conduct a cognitive conflict. Quiero un conflicto cognitivo. Activity to explain the differences between regular and irregular verbs. Quiero un conflicto cognitivo sobre regular and irregular verbs. He prepares a lexical card for this session. Vamos a ver sus lexical card. L1. I played soccer with my dad and my friend yesterday in the park. And my team defeated the other 1-3-1. L2. After that, we went to the grocery store and we drank lemonade in order to create cognitive conflict. Which of the following strategy is appropriate? Tengo dos verbos, uno regular en la L1, que es con ed, y en la otra cambia. Entonces, quiere el conflicto cognitivo. Letter A. The teacher shows L1 and L2 to his students and asks them to find the pronouns and the verbs. He explained that the conjugate form is the same for all pronouns. After that, the teacher showed two lists with some regulars and irregulars verbs for the students to read aloud. Letter B, the teacher shows L1 to his students and asks this question. What did they do in the park yesterday? Where did they go afterwards? The teacher elicits and checks the answer. Next, he shows L2 and then to continue the story combining both kinds of verbs. Letter C. The teacher shows L1 and asks them to find them the main verbs. They realize that verb with ed and the end refers to the simple past. Then he shows L2 and asks them to find the main verb. Afterwards, he asks
what happened to the verb. Then to find the main verb. Afterwards, he asked what happened to the verbs. Letter D. The teacher writes on the board 2 columns with some example of regular and irregular. Then he showed L1 and L2 and asked students to find which verbs are regular and which ones are irregular. Entonces, ¿qué era un cognitive conflict? Un conflicto cognitivo sobre el verbo en pasado con ed y el pasado irregular. Entonces, what is the strategy? ¿Cuál es apropiado? A, B, C or D? Vamos a dar 6 minutes porque es larguito. 6 minutes to analyze. Primero dígame cuál descarta. 6. Vamos, go ahead.
2 minutes. Me dicen cuál descarto. A ver, ¿cuál descartamos? Escríbame en el chat. Dígame un descarte. A ver, tengo una respuesta. Ah, muy bien, Miss Jessica, Miss Maribel, Miss Marlene. Descarto la letra A. Voy a descartar la A. Me dicen, the teacher shows L1 and L2 to his students and asks them to find the pronouns and the verbs. Ok, encontramos los pronouns and the verbs. They explain that the conjugate form is the same for all pronouns. After that, the teacher showed 2 lists with some regulars and irregular verbs for the students to read aloud. Solo el profesor le muestra la lista y ellos hablan fuerte, listo, y hasta ahí. ¿Ese es conflicto cognitivo? No, no hay nada más que repetir en la letra A. Buen descarte, ¿ah? Descartamos la letra A. A ver, ¿cuál otro descartamos? Voy a ver el chat. Muy bien, el letter B. Descartamos el letter B. Porque me dice, the teacher shows L1 to his students and asks this question. What did they do in the park yesterday? Where did they go afterwards? The teacher elicited and checked the answer. Next, he showed L2 and asked them to continue the story combining both kinds of verbs. Primero 8 preguntas, ¿no? ¿Qué hicieron en el parque ayer? Where did they go afterwards? Entonces estas preguntas parecen más una recolección de conocimientos previos, ¿verdad? No es un conflicto cognitivo. Encima van a continuar la historia combinando diferentes verbos. No es un conflicto cognitivo, porque para el conflicto cognitivo debe haber un conocimiento previo más el nuevo y tiene que haber como un shock, ¿verdad? Muy bien, buen descarte de la letter B. Entonces, what is the answer? ¿Letter C o letter D? A ver, póngame en el chat. ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué me dice? Ya tengo varias respuestas. Ah, muy bien. Is letter C. Excelente. Vamos a leer la letter D. Dice, the teacher writes on the board 2 columns with some example of regular and irregular. O sea, el profesor ya les dio los ejemplos de los regulares y los irregulares. Dice, then he showed L1 and L2 and asked students to find which verbs are regular and which are irregular. Solamente ellos van a identificar cuáles son los regulares y cuáles son los irregulares. Pero no hay un conflicto cognitivo ahí. En cambio, la letra C me dice, the teacher shows L1 and asks them to find the main verb. Entonces, en el L1, en el ejercicio 1, encontramos el verbo principal, dice. ¿Y cuál es? Play, el que está de rojito. They realize that verbs with ed at the end refers to simple past. Todos sabemos que cuando hacemos play con ed es en pasado, ¿verdad? Ah, ya, sí, claro, yo sé que ese es pasado, profesor. Pero vamos ahora al L2, al ejemplo L2. Y me dice, then to find the main verbs. Then he showed L2 and asked them to find the main verbs. Muy bien, chicos, a ver, y en el L2, en el ejemplo L2, ¿cuál es el verbo principal? Drank. Entonces, le pregunta, what happened to the verb? ¿Qué pasó con este verbo entonces? Si no eran todos los verbos en pasado con ed,
¿Por qué este verbo si es pasado no tiene ed? Ah, ahí entra el conflicto cognitivo, porque este es un saber nuevo, ¿verdad? Verbos irregulares. Esa era la respuesta. 57 letter C. 57 letter C. Muy bien, a buen descartes en el chat. Excelente, han descartado bastante y anda con la respuesta correcta. No se olvide. Muy bien, let's continue. Continuamos with 60. A ver, a group of students. Ajá, yeah. A group of students were asked to write a postcard. Now, the teacher wants to help develop their metacognitive skill. Quiero habilidades cognitivas. Entonces, recuerden que en la metacognición tenemos que preguntar qué hicimos, para qué lo hicimos, qué dificultades encontramos y cómo resolvimos estas dificultades, ¿verdad? A ver, entonces, which of the following activity is appropriate? ¿Cuál es apropiada? Nombramiento 2015. A. The teacher asks them to exchange their postcards and write two information questions based on the postcard information. Letter B. The teacher asks them how they organize the information, what problems they had to do so, and how they overcame them. Letter C. The teacher makes notes on the postcards focusing on spelling, and he asks them to correct the podcast. D. The teacher asks the students what grammar tense they use. Ay, perdón. And if they include different activities. 5 minutes on a
Muy bien, tengo respuestas en el chat. Ajá, muy bien, excelente. Vamos a descartar entonces. Voy a descartar la A. ¿Por qué descarto la A? Me dice, the teacher asked them to exchange their postcard and write the information question based on the postcard information. Ok, solo voy a write the information, pero ¿dónde está el metacognitive? Solo estamos escribiendo, ¿verdad? Descartado letter A. Vamos a la letter C. The teacher makes notes on the podcast focused on spelling, and he asks them to correct the podcast. Solo nos centramos en el spelling, estamos corrigiendo los errores, ¿verdad? Tampoco es un conflicto, un metacognitive. Letter D. The teacher asks the students what grammar tense they use and if they include different activities. Tampoco estamos hablando de grammar. En cambio, la letter B me dice, the teacher asks them how they organize the information, what problem they had to do, and how they overcame them. Encontraron un problema en toda la información, pero ¿cómo hicieron para resolver ese problema? ¿Se acuerdan en las preguntas? Ahí está en la letter B. Very good. Vamos a hacer una más. 63. ¿Bajamos? Excelente, y hacemos question. Muy bien. Muy bien. Con eso terminamos. A ver, young students are talking about likes and dislikes. At the beginning of an activity, he gives them the following instruction. Ask each other the question, what's your favorite hobby? As well as other double questions to get additional information. Before the student begins the task, he wants to check the student's comprehension of the instruction. Which of the strategy is more appropriate for his purpose? Quiero saber si mis estudiantes comprendieron o no la instrucción que les di. ¿Se acuerdan en el ejemplo en el PPT? A. The teacher repeats the instruction as many times as necessary until the student knows what to do. B. The teacher chose some students to come to the front of the class and help him model the activity. Letter C. The teacher calls on volunteer to explain to his classmate in Spanish what the instruction for the task is. Ok, vamos. 5 minutes to analyze. Muy bien. A ver. Descartamos la letra. Ah, muy bien. El answer is la B. Descartamos la A. Teacher repeats the instruction. Repetimos muchas veces la instrucción hasta que ellos entiendan. No, ¿verdad? Descartado. ¿Cuál otra descartamos?
A ver, ¿qué me dicen en el chat? Descartamos la letter A. La letter A ya está. Descartamos la letter C. The teacher calls on volunteers to explain to his classmate. Decimos voluntarios, a ver, expliquen por favor. ¿En español todavía? No, nada de Spanish. Recuerden, nada de Spanish. Good job. Entonces, what is the answer? Excellent en el chat. The answer is letter B. The teacher chose some students to come to the front of the class. Entonces, acá en el moderado, ¿verdad? Excelente. Muy bien. Letter B, teacher chose some students to come to the front of the class. Es más significativo cuando llamo a un estudiante a que haga la actividad, a que lo modele. Recuerden que en el writing vimos modelado. Siempre el modelado es muy importante para que mi estudiante se pueda guiar. Entonces, no le estoy repitiendo 1000 veces lo mismo, ni tampoco estoy diciendo a otro estudiante que lo explique en español. Nadie entendió que el estudiante lo explique en español. No. Sino que voy a hacer un modelado con un estudiante. Y eso va a ser más significativo porque voy a seguir hablando en inglés, pero mi estudiante va a modelar de qué manera va a hacerlo. Entonces, los demás van a comprender la instrucción. Muy bien, entonces 63 is letter B. The answer is letter B. 63 is letter B. Muy bien, entonces aquí nos vamos a quedar por la clase de hoy. Disculpe los percaces, sino que he tenido una emergencia. Les voy a mandar todas las palabras clave que hemos hecho hasta ahorita cuando llegue a casa, más nochecita porque estoy en el hospital. Y la próxima clase vamos a continuar la siguiente parte. También tengo ejercicios de extra grammar que también vienen en los exámenes. Vienen algunas partes que son netamente inglés. Vamos a analizarlo también en la siguiente clase. ¿Ok? Muy bien, entonces aquí nos vamos a quedar. See you the next class. Muy bien, excelentes descartes, excelentes análisis. Y estamos más, como se dice, más, ya casi listos para el examen. See you, repasemos. Recuerden, todo depende de ustedes. Repasen la teoría. See you the next class.